En este video hablaremos sobre el cargo y el abono o la partida doble. El cargo y el abono o la teoría del cargo y el abono se refiere al efecto que tienen las transacciones comerciales sobre la ecuación patrimonial. Cada transacción afecta el balance, cambia los valores en el patrimonio sin afectar el equilibrio de la ecuación. Cuando se dice que le cargamos a una cuenta, implica que estamos haciendo el registro contable por el debe. Cuando decimos que abonamos, es hacer el registro contable por el haber, hablando de las cuentas T, las cuales poseen una columna a la derecha con el haber y una columna a la izquierda con el debe. Independientemente de que aumente o disminuya el saldo de la cuenta, este efecto sin alterar la ecuación patrimonial. En cada una de esas transacciones actúan por lo menos dos cuentas, lo cual se conoce como la regla de la partida doble. Si recordamos la ecuación patrimonial, hablamos de que existe el activo, que es igual al pasivo más el capital social o patrimonio. En este caso hemos denotado activo como A, pasivo como PS y capital social o patrimonio como PT. Es importante tener en cuenta que cualquier transacción puede afectar estos elementos. Entonces, podemos definir a un cambio como la diferencia entre los incrementos y los decrementos. Por lo tanto, si pensamos en un cambio en el tiempo, podemos pensar que los activos tienen una versión inicial a la cual denotaremos A sub 0 y de igual forma los pasivos y el patrimonio, a los cuales llamaremos PS0 y PT0. Entonces tendríamos que A sub 0 más el incremento en los activos menos el decremento en los activos, que sería igual al cambio en el activo, va a ser igual a PS0 más el aumento en el pasivo menos la disminución en el pasivo, más PT0 o el patrimonio en el periodo inicial, más los incrementos menos los decrementos en el patrimonio. Si reorganizamos esta ecuación para que todos los elementos queden positivos, pues tendríamos que los activos en el inicio más el incremento en los activos más el decremento en el pasivo y en el patrimonio es igual al pasivo y el patrimonio en el periodo original más los aumentos en pasivo y patrimonio más el decremento en el activo. Esto lo podemos reorganizar en una cuenta T, que ya decíamos que en el lado derecho posee el haber y en el lado izquierdo el debe. Tendríamos que el activo inicial, el incremento en el activo, la disminución en el pasivo y la disminución en el patrimonio corresponden al debe. Y que el pasivo inicial, el patrimonio inicial, la disminución en el activo y el incremento en el pasivo y patrimonio corresponden al haber. Si ampliamos la ecuación, podríamos decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio más las utilidades del periodo, que en este caso sabemos que las utilidades del periodo son los ingresos menos los costos menos los gastos. Si utilizamos la misma lógica, sabemos que esto se puede representar como activos en el periodo inicial más el cambio en los activos, pasivo en el periodo inicial más el cambio en los pasivos, patrimonio en el periodo inicial más el cambio en el patrimonio, ingresos en el periodo inicial más el cambio en los ingresos, menos el costo en el periodo inicial menos el cambio en los costos, menos los gastos en el periodo inicial y el cambio en los gastos. Esto nos llevaría a esta relación, en donde hemos dejado todos los elementos positivos en ambos lados. De esta nueva ecuación
podemos venir y nuevamente agruparlos en una cuenta T. Y podemos observar que en el debe tendríamos los activos, los costos, los gastos, los incrementos en el activo, en los costos y en los gastos, y las disminuciones en el pasivo, patrimonio e ingreso. Mientras que en el haber tendríamos el pasivo, el patrimonio y los ingresos, las disminuciones en el activo, en los costos y en los gastos, y los incrementos en el pasivo, patrimonio e ingresos. A partir de esa cuenta T podemos determinar los saldos, los cuales serán la diferencia entre las columnas del debe y el haber. Para obtenerlo es importante sumar el total de todos los cargos y restar el total de los abonos. Resumiendo, sabemos que en la columna de la izquierda tenemos el debe o los cargos o débitos, o también podemos tener el movimiento deudor, el cual es la sumatoria de los cargos o la sumatoria de la columna debe. Y también podremos encontrar el saldo deudor, que sería la diferencia entre los cargos y abonos cuando los cargos exceden a los abonos. Mientras que por la columna de la derecha podemos encontrar los abonos o créditos, el movimiento acreedor, que es la suma de los cargos o la suma de la columna del haber, y el saldo acreedor, el cual es la diferencia entre los cargos y abonos cuando los abonos superan a los cargos.